El descenso. Dos desconocidos que se tenían simpatía y que compartían algunos minutos del día bajo los faroles que conducían a sus hogares, dos desconocidos unidos por absolutamente nada que ahora lo tenían todo en común. Lupa suspiró profundamente, dejó el retrato familiar de los Loud sobre el velador y enterró el rostro en la almohada. Podía acostumbrarse a su nueva vida, a tener a Lincoln a tiempo completo y saber que él realmente se preocupaba por ella, que no deseaba usarla como muchas otras personas habían querido hacer. Su calma se vio interrumpida al confrontar su primera dosis de realidad en la forma de una visita sorpresa. Alguien llamó a la puerta, Lupa estiró los brazos por sobre su cabeza e hizo tronar su espalda, luego, fue hasta el ojo mágico para ver de quién se trataba. Allí, vio a una pareja adulta que se le hizo familiar. Se trataba de las mismas personas del retrato, los padres de Lincoln. Sin pensar demasiado en las consecuencias abrió la puerta. Hola, los saludó sin moverse de la entrada. Hola, respondieron ellos, sin decir más. Lupa sintió sus miradas cargadas de preguntas e inquietudes y creyó que lo mejor sería ofrecer una explicación. Lincoln fue a la tienda, regresará pronto. Los padres de Lincoln se miraron el uno al otro. Soy su madre, Rita, ofreció la señora, y él es su padre, Lee. No, lo siento, se disculpó Lupa, mi nombre es Lupa, ¿les gustaría pasar? Se hizo a un lado y cerró la puerta en cuanto los padres de Lincoln estuvieron adentro, luego, tomaron asiento y esperaron en silencio hasta que Rita no pudo más con sus dudas. Y bien, eres una amiga de nuestro hijo. Lupa supo que tendría que elegir cuidadosamente sus palabras para no levantar sospechas. Algo así, comenzó. Tuve algunos problemas y me estoy quedando aquí. Rita parecía dudar de sus palabras, pero Lynn le siguió el juego de inmediato. Bueno, me alegra que Lincoln tenga a alguien, después de lo del divorcio, Ron y Ann, farfulló la muchacha, cruzándose de brazos y frunciendo el ceño. ¿La conoces?, preguntó el padre de Lincoln sintiéndose intrigado. Se reprendió a sí misma por su falta de tacto, no se suponía que fuese a demostrar lo que sentía respecto a Ron y Ann, ni siquiera la conocía, tan solo, le desagradaba que hubiese lastimado a Lincoln. Me ha hablado de ella, fue su escueta respuesta. Para los padres de Lincoln, el divorcio de su hijo fue un asunto cuyo inicio y final los eludía por completo. Un día, Lincoln y Ron y Ann eran la pareja perfecta, y al siguiente ni siquiera se hablaban. Todos sus planes concluyeron en un apresurado acuerdo al que Lincoln accedió de inmediato y sobre el cual guardaba celoso secreto. Es triste, pensamos que sería la definitiva, tenían una bonita relación, todavía me pregunto qué salió mal. Lupa también se había preguntado qué había sucedido entre los dos. Lincoln no le daba muchos detalles, tan solo decía que ya no se entendían, que no era lo mismo de antes y ese tipo de cosas. A decir verdad, ella sabía que algo más había ocurrido e incluso conocía el nombre de una de las involucradas en el quiebre, pero eso era algo de lo que no podía hablar con nadie salvo Lincoln. En realidad, no fue por culpa de Ron y Ann, sin embargo, eso no evitaba su resentimiento contra la latina, incluso si desconocía gran parte de la historia, ella ya estaba del lado de Lincoln. ¿Quién sabe? Supongo que no eran tan perfectos como parecían. Justo en ese momento escucharon la puerta abrirse. Lincoln entró cargando varias bolsas, tenía pensado preparar algo liviano para la cena, pero al ver a sus padres adentro, se dio cuenta de que tendría que modificar sus planes. Papá, mamá, ¿qué hacen aquí? Su madre lo fijó con una mirada seria, con la nariz en alto y cruzándose de brazos. Charlábamos con tu amiga Lupa, dijo Lincoln sentándose al lado de la susodicha. Lynn sintió algo de lástima por su hijo, para él, ya era tiempo de que Lincoln conociese más personas, y esa muchacha a sus ojos se veía bastante simpática, aunque algo joven. Es muy decente lo que haces, hijo, estoy orgulloso, lo felicitó para darle apoyo moral. Lincoln sonrió incómodo imaginando lo que pasaría si su padre supiese realmente lo que sucedía entre los dos. Gracias papá, Lupa es una muy buena amiga. Y si bien Lynn Senior no parecía hallar nada extraño en que su hijo estuviese compartiendo su departamento con una joven a la que apenas conocía y de la que nunca le había hablado, a Rita todo el asunto le causaba una cierta incomodidad. ¿Cómo se conocieron?, preguntó suspicaz la matriarca de los Lowe. En el trabajo, respondió Lupa, nos topábamos en el camino y bueno, nos hicimos amigos. Rita no le quitó la mirada de encima. Lupa trató de no mostrarse nerviosa, pero le estaba costando trabajo. ¿Y en qué trabajas, Lupa? Obviamente no podía inventar cualquier cosa y mucho menos decir la verdad, o metería a Lincoln en problemas, pues en esto y aquello, ya sabe, dijo, tratando de dilatar el tema.
Tristemente para ella, Rita Lowe no había criado a 11 hijos sin haber aprendido cómo revelar cuando mentían. Estaba convencida de una cosa, y eso era que la muchacha sentada frente a ella no le estaba diciendo toda la verdad. ¿Qué edad tienes? Cariño, la interrumpió Lynn, creo que es suficiente. Rita no tenía pensado retroceder, si ocurría algo se enteraría tarde o temprano. Lincoln, no has hecho nada de lo que puedas arrepentirte, ¿verdad? No, ninguna cosa, aseguró el peliblanco con las manos en alto. Rita siguió observándolo contra los ojos entrecerrados hasta quedar satisfecha. Me alegra saber eso, no tienes para qué mentir, cariño, le aseguró, convencida de que su hijo había actuado nuevamente con las mejores intenciones para ayudar a alguien, aunque no por eso dejaría el tema en el olvido. Eventualmente descubriría qué hacía su hijo con esa chiquilla. Lupa veía nerviosa de un lado al otro, pero en cuanto escuchó esas palabras salir de los labios de la señora Lowe suspiró aliviada. Lincoln es un gran sujeto, de hecho es la persona más decente que conozco. Lo criamos bien, suspiró Lynn Lowe enorgullecido, es todo un caballero, tal como su padre Lupa podía imaginarlo. Esa familia tan numerosa y alegre, todos muy alegres, de repente sintió ganas de llorar, deseando más que nunca el haber tenido algo así. ¿Qué se supone que debía hacer? La muchacha era obviamente un problema andante, siempre la veía deambular de un lado al otro, vistiendo la clase de ropa que haría sonrojar incluso a un pervertido, coqueteando con extraños y desapareciendo con ellos para reaparecer, minutos más tarde, sonriendo de oreja a oreja y enseñándole uno que otro fajo de billetes. Esa tal Layla era malas noticias y lo mejor sería evitarla antes de quedar envuelto en algo de lo que estaba seguro, terminaría por arrepentirse. Sin embargo, llegó ese día en que la vio robando la cartera de un borracho en medio de un callejón y no pudo sino sentir lástima por ella. De seguro, no había tenido una buena vida si lo único que veía como opción era acostarse con degenerados y asaltar de vez en cuando. Ese día no intervino, en lugar de eso, se quedó allí hasta verla desaparecer e incluso le sonrió. Tiempo después, vendría a reconocer que no solo era simpatía lo que sentía por ella, sino también, cierta camaradería. Lo había observado de vuelta, sin demostrar vergüenza ni nada, tan solo una cruenta determinación, desafiando a Lincoln a juzgarla incluso si por un instante de debilidad que de seguro también pasó desapercibido para ella, logró verse como la niña solitaria y desprotegida que en realidad era. Lincoln reconocía esa mirada porque no era la primera vez que estaba frente a ella, no era la primera vez que alguien lo desafiaba a ver la oscuridad en el corazón humano, misma oscuridad que alguna vez lo sedujo en su seno, misma oscuridad que hacía mella en su persona y le recordaba a diario su propia falta de moral. Vinieron a encontrarse días después, cuando ella apareció en la entrada de su departamento preguntando quién era la latina que había visitado el otro día y por qué estaba llorando. Lincoln, por primera vez en mucho tiempo, se sintió vulnerable. Allí frente a esa niña tuvo que reconocer que no tenía moral alguna para mirarla en menos, que él era una mucho peor persona de lo que aparentaba. Lupa lo silenció antes de que pudiese decirle todo. Supongo que no somos tan distintos, le dijo con un dejo sarcástico. Supongo que ahora sí podemos ser amigos. Lincoln Lowe sintió que la presión en su pecho y en su cabeza se desvanecía junto con las palabras de Ronnie. Ese ofrecimiento para pretender que su vida no había acabado por completo, era justo lo que necesitaba. Creí que ya éramos amigos, le contestó, y yo que pensé que ya nos llevábamos bien. Se sentaron el resto de la tarde a charlar mientras los papeles de divorcio descansaban sobre la mesa de centro, cada uno con un trozo de pizza y refrescos, charlando de esto y aquello, de cualquier cosa que no involucrase el motivo por el cual Ronnie Ann Santiago había decidido cortar esa relación, la traición de Lincoln cometida una noche cualquiera hacía tantos años atrás, con una persona a la cual ni siquiera podía ver al rostro. Lo peor de todo era que Lincoln ni siquiera tenía la energía para arrepentirse, que en el fondo, había disfrutado del cuerpo de su propia hermana sin siquiera sentir una pizca de culpa. Y eso era lo que lo aquejaba, pues sin importar lo irracional de su decisión de esa noche, de ver a Lucky expectante mientras el resto de la familia se ocupaba de sus asuntos, cargarla a su habitación ignorando que su marido seguía por allí, tratar de desnudarla con la puerta aún abierta, ignorar el llamado de sus hermanas cuando se pusieron a buscarlos y finalmente consumar su pasión ilícita, siendo que ella ni siquiera se había despojado de su sortija. Esa noche Lucky llevaba puesto su vestido de bodas, lo había sacado del ático específicamente para esa ocasión, para simbolizar la pérdida absoluta de todo tabú, el sacrificio final de su alma. Y él ni siquiera pensó en el mal que cometería. Después de todo iba a divorciarse de su marido, después de apenas un año darían todo por concluido y él pasaría a ocupar ese lugar.
renunciaría a cualquier otra mujer con tal de tener a su propia hermana. Al menos así lo creía hasta que volvieron y Lincoln fue nuevamente arrojado al costado, directo a los brazos de Ronnie Ean, que lo salvó de sí mismo. ¿Y cómo le devolvía el favor? Pues fallando de nuevo al permitir que su amor por Luke obnubilara su cordura. Me acosté con él, le dijo un día a Ronnie Ean después de haber discutido con ella, y créeme, le encantó. Jamás pudo descubrir el motivo de esa discusión, sencillamente no sabía qué pasó entre Ronnie Ean y Luke como para que su hermana revelase aquella traición imperdonable. Lo importante fue que después de ese día no hubo marcha atrás. Ese secreto los destruyó por completo. Después de ese día Ronnie Ean no fue capaz de volver a mirarlo a la cara, aquello que existía entre los dos nunca fue lo mismo. Luego vino el divorcio, las peleas con Luke y su completo silencio, el saber que su amigo también lo odiaba a muerte por un justo motivo y que en cualquier instante el resto de su familia terminaría por descubrirlo. Un día lograrían reunir las piezas del rompecabezas y verían a Lincoln del mismo modo en que lo veía Ronnie Ean. El depravado que se cogió a su propia hermana menor. «Hey, ¿sigues allí? Ya se hace tarde y bueno, mi tiempo no es gratis, lo siento, perdí la noción del tiempo». Anochecía en la ciudad. Lincoln fue consciente del viento de otoño soplando entre los edificios, barriendo los escuálidos esbozos de calidez que se habían marchado con su exmujer. Lupa vio por la ventana cómo se encendían los faroles en sucesión. Esto fue agradable, peor ya debo irme, murmuró antes de devorar el último trozo de pizza. Lincoln se puso de pie y la acompañó hasta la puerta. ¿Quieres que te lleve?, le ofreció al descender las escaleras del edificio, notando cómo la piel de la joven se erizaba por las bajas temperaturas. Lupa respondió cortante, mostrándose ofendida. «Puedo cuidar de mí misma», escupió, pero al darse cuenta de que no existía mala intención de su parte le dio un ligero golpe en el hombro antes de alejarse. «Cuídate, Lincoln, te veré mañana», exclamó antes de desaparecer. Lincoln se quedó allí afuera por un buen rato, temiendo el que al volver a su departamento quedaría atrapado nuevamente con los recordatorios de su propia bajeza. «Hasta mañana, Lupa», suspiró con pesar, enfrentando las escaleras oscurecidas y el silencio de su hogar. Regresó a aquel mundo insípido que lo llamaba cada vez que el fracaso se transformaba en su estandarte, un hogar transformado en una prisión en la cual pasaría la noche escuchando al espectro de su mujer enumerar cada uno de sus crímenes. «Hasta mañana, Lupa», diría en la oscuridad, deseando que el día regresase pronto.